e cantiamo la certezza di vedere in ogni volto quella luce che rivela in mezzo a noi il volto di Dio. E festa sarà insieme a te, festa di popoli uniti da te, che ci chiami con te a condividere. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí, Vatican Media, en una crónica radio-televisiva extraordinaria de la Santa Misa que celebra Papa Francisco en la Basílica Vaticana Santuario de San Pedro en la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Un gracias particular a todas aquellas emisoras de radio y de televisión que toman la señal de Vatican Media, porque gracias a ustedes, esta oración, esta misa, esta jornada puede llegar a las periferias existenciales y geográficas, sobre todo aquellas personas que no pueden participar de la Eucaristía en su propia comunidad. Un saludo cordial del padre Luis Ramírez, jesuita, del jesuita Guillermo Ortiz, hoy en los micrófonos de Vatican Media, junto a aquellos que están en el piso, en la radio, trabajando en este momento, que han trabajado ayer y que trabajarán mañana, para que usted tenga toda la información del Papa y del Vaticano. Para nuestra audiencia de radio, que no están siguiendo las imágenes, ya está llegando al altar la procesión, al altar de la confesión. Detrás está el altar de la cátedra de Pedro. En el altar de la confesión, al centro, se celebra esta Eucaristía en la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que este año tiene como título el mensaje del Papa que ya ha sido dado para la celebración. Fue dado mucho tiempo antes. Recibir, proteger, promover e integrar a los emigrantes y refugiados. Recordamos entonces el título del mensaje del Santo Padre Francisco para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2018. Recibir, proteger, promover e integrar a los emigrantes y refugiados. Inicia con una frase de la Escritura. El emigrante que reside entre ustedes será para ustedes como el indígena. Lo amarás como a ti mismo, porque emigrantes fueron en Egipto. Yo soy el Señor tu Dios. Del Levítico capítulo 19, versículo 34. Mondo del regno
Cada forastero que llama a nuestra puerta es una ocasión de encuentro con Jesucristo que se identifica con el extranjero recibido o rechazado en cualquier época de la historia, dice Francisco en su mensaje citando Mateo 25 en los versículos 35-43. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Para celebrar dignamente los santos misterios, reconozcamos nuestros pecados. Todas las veces que solo buscamos nuestra felicidad, discriminando al pobre, al migrante, Señor, ten piedad. 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 Todas las veces que tuvimos miedo de la diversidad y con fronteras partimos el mundo, Cristo piedad. Cristo ten piedad. Cristo ten piedad. Cristo ten piedad. Cristo ten piedad. Por todas las veces que te rechazamos por ser de otra raza o color y te negamos tus propios derechos, Señor, ten piedad. 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 Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita Que eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, nos perdone los pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo.
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che governi il cielo e la terra. Ascolta Dios con Todopoderoso y Eterno, que gobierna el cielo y la tierra, escucha la súplica de tu pueblo y concede tu paz a nuestro tiempo. Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Con la oración colecta inicia la liturgia de la palabra. A reading from the first book of Samuel. Samuel was lying in the sanctuary of the Lord when the ark of God Lectura del primer libro de Samuel. called Samuel. Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. Then he ran to Eli and said, El Señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy. Samuel fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy porque me has llamado. Pero Elí le dijo, yo no te llamé, vuelve a acostarte. Y él se fue a acostar. El Señor llamó a Samuel una vez más. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy porque me has llamado. Elí le respondió, yo no te llamé, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel aún no conocía al Señor y la palabra del Señor todavía no le había sido revelada. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy porque me has llamado. Entonces Elí comprendió que era el Señor el que llamaba al joven, y dijo a Samuel, ve a acostarte, si alguien te llama, tú dirás, habla Señor, porque tu servidor escucha. Y Samuel se fue a acostarse en su sitio. Entonces vino el Señor, se detuvo y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Él respondió, habla porque tu servidor escucha. Samuel creció, el Señor estaba con él y no dejó que cayera por tierra ninguna de sus palabras. Calling as he had done before, Samuel, Samuel. Samuel answered, Speak, Lord, your servant is listening. Samuel grew up, and the Lord was with him, and let no word of his fall to the ground. The word of the Lord. Thanks be to God. Eu venho, Senhor, para fazer El Salmo 39. Esperei no Senhor com toda a confiança e Ele atendeu-me. Pôs em meus lábios cântico novo, hino de louvor ao nosso. Esperé en el Señor y Él me escuchó. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Puso en mi boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Não vos agradaram sacrifícios nem oblações,
mas abriste-me os ouvidos. Tú no quisiste víctima ni oblación, pero me diste un oído atento, no pediste holocaustos ni sacrificios. Entonces dije, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. De mim está escrito no livro da lei, que faça a vossa vontade. En el libro de la ley está escrito lo que tengo que hacer. Yo amo, Dios mío, tu voluntad y tu ley está en mi corazón. Proclamei a justiça na grande assembleia. Não fechei os meus lábios, Senhor, bem o sabeis. Proclamé gozosamente tu justicia en la gran asamblea. No mantuve cerrados mis labios. Tú lo sabes, Señor. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le corps ne Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben acaso que sus cuerpos son miembros de Cristo? El que se une a Él, Señor, se hace un solo espíritu con Él. Eviten la fornicación. Cualquier otro pecado cometido por el hombre es exterior a su cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo, ¿o no saben que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo que habita en ustedes y que han recibido de Dios? Por lo tanto, ustedes no se pertenecen, sino que han sido comprados. ¿Y a qué precio? Glorifiquen entonces a Dios en sus cuerpos. votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu des dieux. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur. Alleluia, alleluia, alleluia.
Después de la bendición, el diácono lleva procesionalmente el evangeliario al ambón desde donde será proclamado el Santo Evangelio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. Del Evangelio según San Juan. In quel tempo Giovanni stava con 2 dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: Ecco l'agnello di Dio. En aquel tiempo estaba Juan Bautista con 2 de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos al oírlo hablar así siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían les preguntó: ¿Qué quieren? Ellos le respondieron: Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán, les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los 2 que escucharon las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Tu sei Simone, il figlio di Giovanni. Sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. Después de la lectura del Evangelio de lo que serían los primeros discípulos de Jesús en este primer encuentro, porque vendrán a lo largo del Evangelio otras llamadas, recibiremos la bendición con el evangeliario y escuchamos la homilía de Papa Francisco. Quest'anno ho voluto celebrare la giornata mondiale del migrante e del rifugiato con una messa a cui siete invitati in particolare voi, migranti, rifugiati e richiedenti asilo. Este año he querido celebrar la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado con una misa a la que están invitados especialmente ustedes, migrantes, refugiados y solicitantes de asilo. Algunos acaban de llegar a Italia, otros llevan muchos años viviendo y trabajando aquí y otros constituyen las llamadas segundas generaciones.
che oggi ci invita ad approfondire la speciale chiamata que el Señor rivolge a ognuno di noi. Para todos ha resonado en esta asamblea la palabra de Dios que nos invita a profundizar, la especial llamada que el Señor dirige a cada uno de nosotros. E ci chiede di onorare il fatto che siamo stati creati quali esseri unici e irrepetibili. Él, como hizo con Samuel, nos llama por nuestro nombre y nos pide que honremos el hecho de que hemos sido creados como seres únicos e irrepetibles, diferentes los unos de los otros y con un papel singular en la historia del mundo. Chiedono a Gesù dove dimori, lasciando intendere che dalla risposta a questa domanda dipende. En el Evangelio, los dos discípulos de Juan preguntaron a Jesús, ¿dónde vives? Lo que sugiere que de la respuesta a esta pregunta dependerá su juicio sobre el Maestro de Nazaret. La respuesta de Jesús es: vengan y verán. Abre un encuentro personal que encierra un tiempo adecuado para recibir, conocer y reconocer al otro. Nel messaggio per la giornata di oggi ho scritto: ogni forestiero che bussa alla nostra porta è un'occasione di incontro con Gesù Cristo, il quale si identifica con lo straniero accolto o rifiutato di ogni epoca. En el mensaje para la jornada de hoy escribí: cada forastero que llama a nuestra puerta es una ocasión de encuentro con Jesucristo, que se identifica con el extranjero recibido o rechazado en cualquier época de la historia. Il suo invito, venite e vedrete, è oggi rivolto a Y para el forastero, el migrante, el refugiado, el prófugo y el solicitante de asilo, todas las puertas de la nueva tierra son también una oportunidad de encuentro con Jesús. Su invitación, vengan y verán, se dirige hoy a todos nosotros, a las comunidades locales y a quienes acaban de llegar. Es una invitación a superar nuestros miedos para poder salir al encuentro del otro, para recibirlo, conocerlo y reconocerlo. Es una invitación que brinda la oportunidad de estar cerca del otro para ver dónde y cómo vive. Significa conoscere e rispettare le leggi, la cultura e le tradizioni dei paesi in cui sono accolti. En el mundo actual, para quienes acaban de llegar, recibir, conocer y reconocer significa conocer y respetar las leyes, la cultura y las tradiciones de los países que los han recibido. También significa comprender sus miedos y sus preocupaciones de cara al futuro. Para las comunidades locales, acoger, conocer y reconocer significa abrirse a la riqueza de la diversidad sin ideas preconcebidas, comprender los potenciales y las esperanzas de los recién llegados, así como su vulnerabilidad y sus temores. L'incontro vero con l'altro non si ferma all'accoglienza, ma ci impegna tutti nelle altre 3 azioni che ho evidenziato nel messaggio per questa giornata: proteggere, promuovere e integrare. E nell'incontro vero con il prossimo saremo capaci di riconoscere Gesù Cristo che chiede. El verdadero encuentro con el otro no se limita a la acogida, sino que nos involucra a todos en las otras 3 acciones que resalté en el mensaje para esta jornada: proteger, promover e integrar. Y en el verdadero encuentro con el prójimo sabremos reconocer a Jesucristo, que pide ser acogido, protegido, promovido e integrado. Como nos enseña la parábola evangélica del juicio final, el Señor tenía hambre, sed, estaba desnudo, enfermo, era extranjero y estaba en la cárcel, y fue asistido por algunos mientras que otros pasaron de largo. Dopo aver rivelato al fratello Simone abbiamo trovato il Messia. Andrea lo conduce da Gesù. Este verdadero encuentro con Cristo es fuente de salvación, una salvación que debe ser anunciada y llevada a todos, como nos muestra el apóstol Andrés. Después de haber revelado a su hermano Simón, hemos encontrado al Mesías. Andrés lo llevó a Jesús para que pudiera vivir la misma experiencia de encuentro. Da noi comprenderne i pensieri e le esperienze. E così spesso rinunciamo all'incontro con l'altro e alziamo barriere per difenderci. No es fácil entrar en la cultura que nos es ajena, ponernos en lugar de personas tan diferentes a nosotros, comprender sus pensamientos y sus experiencias. Y así a menudo renunciamos al encuentro con el otro y levantamos barreras para defendernos.
Las comunidades locales a veces temen que los recién llegados perturben el orden establecido, roben algo que se ha construido con tanto esfuerzo. Incluso los recién llegados tienen miedos, temen la confrontación, el juicio, la discriminación, el fracaso. Avere dubbi e timori non è un peccato. Il peccato è lasciare che queste paure determinino le nostre risposte, condizionino le nostre scelte. Estos miedos son legítimos, están basados en dudas que son totalmente comprensibles desde un punto de vista humano. Tener dudas y temores no es un pecado, el pecado es dejar que estos miedos determinen nuestras respuestas, condicionen nuestras elecciones, comprometan el respeto y la generosidad, alimenten el odio y el rechazo. El pecado es renunciar al encuentro con el otro, con aquel que es diferente, con el prójimo, que en realidad es una oportunidad privilegiada de encontrarse con el Señor. Nel richiedente asilo scaturisce la nostra preghiera di oggi. È una preghiera reciproca. Migranti e rifugiati pregano per le comunità locali. De este encuentro con Jesús presente en el pobre, en quien es rechazado, en el refugiado, en el solicitante de asilo, nace la oración de hoy. Es una oración recíproca. Migrantes y refugiados rezan por las comunidades locales y las comunidades locales rezan por los que acaban de llegar y por los migrantes que llevan más tiempo residiendo en el país. Encomendamos a la maternal intercesión de la Santísima Virgen María las esperanzas de todos los migrantes y refugiados del mundo y las aspiraciones de las comunidades que los reciben, para que conforme con el supremo mandamiento divino de la caridad y el amor al prójimo, todos podamos aprender a amar al otro, al extranjero, como nos amamos a nosotros mismos. Las palabras del Papa en la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, en una crónica radio-televisiva extraordinaria de Vatican Media. Palabras en las que ha recordado algunas frases de su mensaje anual para los migrantes y refugiados. Silencio para la reflexión de aquello que no es nuevo, según lo ha recordado también Papa Francisco en su homilía. Es la Escritura, es el mismo Señor que nos llama a recibir, a dar asilo, a proteger. Es el mismo Señor, como habla el capítulo 25 de Mateo, que está en aquel que sufre, como es el caso de los migrantes y refugiados, como también aquel de los prófugos, que ya no es solamente aquel que escapa de la policía, sino aquel que huye de su país por la guerra, por el hambre. Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu
fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli, ogni giorno della nostra vita è una grazia del Signore, un'occasione. Hermanos, cada día de nuestra vida es una gracia del Señor, una ocasión puesta en nuestras manos para hacer el bien y construir el reino de Dios. Invoquemos al Padre que está en el cielo para que nos conceda caminar en sus caminos. Preghiamo insieme e diciamo, ascoltaci, oh Signore. Recemos juntos y digamos, escúchanos, Señor. For Holy Mother Church, may the Church, which is the family of the children of God, be for every Por la Santa Iglesia, como una familia de hijos de Dios, sea para cada hombre el lugar de salvación, en el que pueda sentirse amado, recibido y redimido. Por el Santo Padre Francisco, como sal de la tierra y luz del mundo, pueda guiar siempre al pueblo santo de Dios a seguir fielmente al Señor Jesús. За всіх тих, які живуть в умовах бідності та маргіналізації. Нехай же вони впевнені в Господній Por todos aquellos que viven en la pobreza y en la marginación, convencidos de la bondad del Señor, que puedan experimentarla en la oración fiel y en la caridad operosa de tantos hermanos. Socórrelos, sálvalos, ten piedad de ellos y custódialos, oh Dios, con tu gracia. من أجل الممتحنين والمضطهدين ليحملوا آلامهم بإيمان تعضدهم حماية الله الأبوية. Por cuanto están atribulados y perseguidos, para que sostenidos por la paterna providencia de Dios, lleven con fe sus sufrimientos en unión con la cruz de Jesús, para que contribuyan a la conversión de cada hombre. സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി കർത്താവിൻ്റെ ശരീരരക്തങ്ങളിൽ പങ്കുചേരുന്നവരായ നാം തിന്മയുടെ ഫലമായ Por nosotros aquí reunidos, participantes del cuerpo y de la sangre del Señor, podamos experimentar la armonía interior que es don de la gracia, venciendo las tinieblas de la desarmonía que es fruto del pecado. በዓለም ዙሪያ በስደት ላይ ያሉ ስለሞቱት ሰዎች እንጸልይ። Por todos aquellos que han muerto en la migración hacia otros países,
recibidos por el abrazo misericordioso del Señor, vivan en la vida eterna y en la contemplación de su rostro. Assisti, o Padre, i tuoi figli nel cammino di questo giorno e fa che portino con gioia il peso e la gloria della loro Asiste, oh Padre, a tus hijos en el camino de este día y hace que lleven con alegría el peso y la gloria de su fatiga cotidiana. Ofrezco el blanco pan a ti, Señor, y en él yo te doy mi pobre corazón. Conviértelo en tu cuerpo redentor, oh Dios, por tu cruz y por mi salvación. ¿Por qué no cree el hombre en ti si tú le das calor? Si hiciste el cielo, el mar y el sol, tan solo por tu amor. Yo creo en ti, Señor, yo creo en ti. La liturgia de la Eucaristía, concretamente después de la liturgia de la palabra, con la presentación de las ofrendas, con algunos de los que llevan estas ofrendas con trajes, atuendos originales de pueblos originarios. Recordamos que puedes seguir esta celebración también a través de nuestro sitio web Vatican. Ofrezco el blanco pan a ti, Señor. A través de nuestro sitio web Vatican News, donde usted puede seguirlo a través de YouTube y en la pantalla de YouTube elegir
la lengua o también sin comentario alguno, el audio sin comentario alguno. El sitio web Vatican News. ¿Por qué no cree el hombre en ti? Si tú le das calor, si hiciste el cielo, el mar y el sol, tan solo por tu amor, yo creo en ti, Señor, yo creo en ti. Ofrezco el blanco pan a ti, Señor, y en él yo te doy mi pobre corazón. Conviértelo en tu cuerpo redentor, oh Dios, por tu cruz y por mi salvación. ¿Por qué no cree el hombre en ti? Si tú le das calor, si hiciste el tierra, el mar y el sol, tan solo por tu amor, yo creo en ti, Señor, yo creo en ti. Después de la presentación de las ofrendas en el altar, el incensamiento también del sacerdote, en este caso Papa Francisco, y ahora del pueblo de Dios, que se pone de pie para ser también incensado. Este perfume agradable, que así sea nuestra oración que se levanta hasta el cielo. Recen, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Omnipotente. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concedi a noi tuoi fedeli, Signore, di partecipare degnamente ai santi misteri, perché ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del tuo Figlio, si compie l'opera. Concede, Señor, participar dignamente estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se realiza la obra de nuestra redención. In alto ai nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie, Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto renderti grazie. È bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio unico, Dio vivo e vero. Prima del tempo in eterno tu sei, nel tuo regno di luce infinita. Tu solo sei buono e fonte di vita,
e hai dato origine all'universo per diffondere il tuo amore su tutte le creature e allietarle con gli splendori della tua luce. Con su nacimiento restauró nuestra naturaleza, con su muerte destruyó nuestros pecados, al resucitar nos dio nueva vida y nos abrió las puertas del cielo cuando volvió junto a ti, Padre. Anche noi, fatti voce di ogni creatura, esultanti cantiamo. Santo, 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 santo sei tu. Holy, 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 holy. Santo, 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 santo sei tu. Holy, 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 holy. La tierra y los cielos están llenos de tu gloria. Os céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosanna nell'alto dei cieli, Hosanna in the highest. Hosanna nell'alto dei cieli, Hosanna in the highest. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna nell'alto dei cieli, Hosanna in the highest. Hosanna nell'alto dei cieli, Hosanna in the highest. Hosanna nell'alto dei cieli, Hosanna in the highest. Hosanna nell'alto dei cieli. Noi ti lodiamo, Padre Santo, per la tua grandezza. Ci hai fatto ogni cosa con sapienza e amore. A tua immagine hai formato l'uomo, alle sue mani operose hai affidato l'universo perché nell'obbedienza a te, suo creatore, Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado. misericordia a tutti sei venuto incontro per coloro che ti cercano ti possano trovare. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Nella salvezza. Padre Santo, tanto hai amato il mondo da mandare a noi, nella pienezza dei tempi, il tuo unico Figlio come Salvatore. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana. Ai poveri annunziò il Vangelo di salvezza, la libertà ai prigionieri, gli afflitti, la gioia. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Perché non viviamo più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi, ha mandato, Padre, lo Spirito Santo. Y para que no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó, envió Padre el Espíritu Santo como primicia para los creyentes a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Viene la invocación del Espíritu con la imposición de manos sobre las ofrendas y la bendición. Di Gesù Cristo, nostro Signore, nella celebrazione di questo grande mistero che ci ha lasciato in segno di eterna alleanza. Egli, venuta l'ora di essere glorificato da te, Padre Santo, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E mentre cenava con loro, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede. La consagración del pan. Prendete
e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Presenta la hostia consagrada, el cuerpo de Cristo, al pueblo para su adoración. Allo stesso modo, La consagración del vino. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Presenta al pueblo el cáliz con la sangre de Cristo para su adoración. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. In questo memoriale della nostra redenzione celebriamo. Por eso, Padre, a celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, mientras esperamos su venida gloriosa. Te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Guarda con amore, oh Dio, la víctima que tú stesso hai preparato per la tua. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia, y conceda a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para el avance de tu gloria. Diventino offerta viva in Cristo, all'ode della tua gloria. Ora, Padre, ricordati di tutti quelli per i quali noi ti offriamo. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por los que te ofrecemos este sacrificio. Del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con corazón sincero, che sono morti nella pace del tuo Cristo, e di tutti i defunti. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en tu reino con María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los santos, y allí, junto con toda la creación, libre ya del pecado y la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro. Con tutte le creature, liberate dalla corruzione del peccato e della morte, canteremo la tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Por Cristo, con Cristo y en Cristo, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo. Amén. Guidati dallo Spirito di Gesù. La invitación a la oración del Padre Nuestro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Jesucristo. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. La pace del Signore sia sempre con voi. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Como hijos del Dios de la paz, intercámbiense un saludo de comunión fraterna. Podría parecer una redundancia, pero realmente es muy importante que en la Jornada Mundial de los Migrantes y Refugiados, la Basílica de San Pedro esté llena de migrantes y refugiados. Realmente estamos viendo gentes de todas las razas, colores, vestimentas, aquí presente rezando en esta jornada de oración que tiene su mensaje y ahora su homilía de Papa Francisco. Tengi piedade de nós, tengi piedade de nós, tengi piedade de nós, tengi piedade de nós. Cordeiro, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tengi piedade de nós, tengi piedade de nós, tengi piedade de nós, tengi piedade de nós. Cordeiro, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a vossa paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a vossa paz. Beati invitati alla cena del Signore, con l'agnello. Felices los invitados a la cena del Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El momento del encuentro con Jesús a través de la comunión eucarística, Jesús entero en cuerpo, sangre, alma y divinidad. En el momento de la comunión, en la iglesia, en la comunidad, el encuentro personal, donde podemos hablar con el Señor, cada uno según lo que el Espíritu le inspira, según lo que está viviendo, agradeciendo, pidiendo perdón, ofreciendo, pidiendo gracia. I want to praise the wonders of your mighty. I want to praise the wonders of your mighty. I want to praise the wonders of your mighty. I want to praise the wonders of your mighty. I want to praise the wonders of your mighty. I want to praise the wonders of your mighty. I want to praise the wonders of your mighty. I want to praise the wonders of your mighty. I want to praise the wonders of your mighty. I want to praise the wonders of your mighty. I want to praise the wonders of your mighty. I want to praise the wonders of your mighty. I want to praise the wonders of your mighty. I want to praise the wonders of your mighty. I want to praise the wonders of your mighty. I want to praise the wonders of your mighty. I want to praise the wonders of your mighty. I want to praise the wonders of your mighty. I want to praise the wonders of your mighty. I want to praise the wonders of your mighty. I want to praise the wonders of your mighty. I want to praise the wonders of your mighty. I want to praise the wonders of your mighty. I want to praise the wonders of your mighty. I want to praise the wonders of your mighty. I want to praise the wonders of
El Papa nos recuerda en todo momento que nuestra mirada tiene que estar a través de Jesús con los más excluidos, sufrientes de este mundo. Así lo dice en Laudato Si, cuando nos dice: quisiera advertir que no suele haber conciencia clara de los problemas que afectan particularmente a los excluidos. Ellos son la mayor parte del planeta, miles de millones de personas. Hoy están presentes en los debates políticos y económicos internacionales, pero frecuentemente parece que sus problemas se plantean como un apéndice, como una cuestión que se añade casi por obligación o de manera periférica, si es que no se los considera un mero daño colateral. Basílica Vaticana, Santuario de San Pedro, es la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado que Papa Francisco celebra con miles de migrantes y refugiados que han podido participar de esta Eucaristía, dándole un color multicolor, digamos, a esta basílica hoy, con gente de tantos países distintos, con gente que ha pasado por situaciones de riesgo extremas, por gente que ha salvado su vida. Como decía recién, ahora la palabra prófugo ya no tiene el sentido que tenía primero, aquel que escapaba de la policía o que era un indocumentado de manera delictiva, digamos. El prófugo ahora tiene también esta posibilidad de no ser un delincuente, sino alguien que por el hambre, por la guerra, por su familia, buscando una situación mejor, tiene que emigrar de su país y está en un país extranjero sin documentos. Después, si lo reciben y le dan documentos, será un refugiado. Sarà vostro il regno di Dio Padre. Se sarete voi che piangerete, beati voi, perché un giorno vi consolerò. Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi. Se sarete miti verso tutti, beati voi, erediterete tutto il mondo. E quando avrete fame di giustizia, beati voi, perché un giorno io vi sazierò.
El verdadero encuentro con el otro no se limita a recibirlo, sino que nos involucra a todos en las otras 3 acciones que resalté en el mensaje para esta jornada, dijo Papa Francisco en su homilía: proteger, promover e integrar. Proteger, promover e integrar. Y en el verdadero encuentro con el prójimo sabremos reconocer a Jesucristo, que pide ser recibido, protegido, promovido, integrado. Como nos enseña la parábola evangélica del juicio final, el Señor tenía hambre, sed, estaba desnudo, enfermo, era extranjero y estaba en la cárcel y fue asistido por algunos mientras que otros pasaron de largo. Des hymnes cantiques, de chants les plus joyeux, dis-moi comment chanter le cantique de Dieu sur terre étrangère. Comment chanter le cantique de Dieu sur terre étrangère. Por supuesto que no es fácil entrar en la cultura que nos es ajena, ponernos en el lugar de personas tan diferentes a nosotros, comprender sus pensamientos y sus experiencias, y así a menudo renunciamos al encuentro con el otro, dijo Papa Francisco, y levantamos barreras para defendernos. Las comunidades locales a veces temen que los recién llegados perturben el orden establecido, roben, entre comillas, algo que se ha construido con tanto esfuerzo. Incluso los recién llegados tienen miedos, temen la confrontación, el juicio, la discriminación, el fracaso. Estos miedos son legítimos, están basados en dudas que son totalmente comprensibles desde un punto de vista humano. Tener dudas y temores no es un pecado, ha dicho Francisco en su homilía. El pecado es dejar que estos miedos determinen nuestras respuestas, condicionen nuestras elecciones, comprometan el respeto y la generosidad, alimenten el odio y el rechazo. Infondi in noi, oh Padre, lo spirito del tuo amore, perché nutriti con l'unico pane di vita formiamo un cuore solo e un'anima sola. Per Cristo nuestro Señor. Amén. Infunde en nosotros, Padre, tu espíritu de amor, para que, saciados con el único pan de vida, permanezcamos unidos en la fe, en la misma fe. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Sia benedetto il nome del Signore. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la nostra forza. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Vayan en paz. Demos gracias a Dios. Gratia plena
Papa Francisco toca el pie de la imagen después de la antífona mariana que concluye esta Eucaristía dedicada a la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, que como dijimos recién tiene su mensaje para ser celebrada el 14 de enero y que también Papa Francisco retomará sin duda en el Ángelus que rezará desde la ventana del estudio del Palacio Apostólico, desde donde siempre se hace esta oración, donde él retoma el Evangelio y sin duda está el tema de la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado. Los invitamos a compartir con nosotros a las 12 horas de Roma este Ángelus con Papa Francisco. Gracias a todas las emisoras de radio y de televisión que han tomado la señal de Vatican Media este día. Que el Señor los bendiga. Gracias de parte del Padre Luis Ramírez, jesuita, y del jesuita Guillermo Ortiz en los micrófonos hoy. Que el Señor los bendiga siempre. Laudetur Jesus Christus, fin de la transmisión. Cristo tra noi siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. Transforming the ancient world will send us on our way. Like following Christ, together we beat, our faith is born again. The living word that makes us new, it grows in our hearts. Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. Tú sí